vez más, y como siempre, le damos la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿sabe de qué? De la Feria Internacional del Libro. Una vez que ya concluyó, pues evidentemente tendremos un balance, tendremos las conclusiones, tendremos lo más sobresaliente de la Feria Internacional del Libro, la novena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en voz precisamente de quien estuvo presente en todo momento ahí en la Feria del Libro del Tribunal Electoral, José Ramón Narváez. ¿Quiere saber qué sucedió? Bueno, pues acompáñenos, pero antes ya lo sabe usted. Vámonos a las noticias. El magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes Barrera presentó el libro Compilación 2014-2024, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Destacó que su función es evidenciar el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la legalidad, la equidad y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Asimismo, resaltó que en cada página de la obra se refleja claramente la protección de estos valores a través de los criterios expuestos. Señaló que la jurisprudencia brinda concreción al orden político y permite traducir el significado de las normas generales a los hechos de uno o varios casos. Además, enfatizó su función integradora que permite crear derecho donde existen lagunas o vacíos normativos. Asimismo, el magistrado Fuentes resaltó que proporciona uniformidad y previsibilidad a las interpretaciones legales, beneficiando a los profesionales del derecho. Subrayó que otorga a las normas un carácter técnico e imparcial y permite a quienes acuden a los tribunales anticipar el razonamiento judicial y los posibles fallos. Todo esto en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se sumó a la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1824 por ser el antecedente de la conformación actual de los Estados Unidos mexicanos como una república federal. Con un sistema presidencialista, destacó el magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña. Esto al presentar el libro El Constitucionalismo de 1824, Orígenes del Estado Nacional, en el marco de la novena Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Refutó, por cierto, las interpretaciones que señalan que la primera Constitución Federal Mexicana tras la Guerra de Independencia haya sido una copia tanto de la de Estados Unidos, la de 1787, como la de Cádiz, 1812, si bien contiene algunos elementos coincidentes. De la Mata Pizaña explicó que el contexto político, económico y social tras la independencia de España explican por qué México tenía que ser una república federal, pues los poderes regionales eran económicamente mucho más poderosos que el federal. Este jueves tendrá lugar la sesión pública infantil del Tribunal Electoral Infantil 2024. Como cada año, el Tribunal Electoral dio a conocer el nombre de las y los ganadores, quienes serán magistradas y magistrados infantiles por un día, en el marco de una sesión pública infantil en la que se va a resolver un caso también desde la perspectiva infantil. El Tribunal Electoral Infantil contará, como siempre, con la presencia del águila coconi, que significa niña o niño en náhuatl, para protagonizar este evento anual, idea original e impulsado por la magistrada presidenta de este máximo órgano jurisdiccional, Mónica Soto Fregoso. Usted va a poder seguir todos los detalles del Tribunal Electoral a través de YouTube. Y en otra información, el Tribunal Electoral dará a conocer en breve a las y los ganadores del concurso de fotografía 2024. El título del concurso, Derecho a un medio ambiente sano, una mirada que invita a reflexionar, y los subtemas abordaron el cambio climático, naturaleza resiliente y ecosistemas naturales. El concurso fue impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y este máximo órgano jurisdiccional. El próximo 7 de noviembre se llevará a cabo la premiación y entrega de reconocimientos del Concurso Nacional de Ensayo de Justicia Electoral Abierta, que organiza año con año la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral. El objetivo es crear cultura de transparencia en la población y reflexionar acerca de la protección de datos y la transparencia
en las instituciones mexicanas. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió en su sesión pública presencial 122 medios de impugnación entre juicios y recursos. Hasta aquí la información. Vamos a platicar ahora de todo lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro. Acompáñanos. Como siempre, un gusto darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana, que hoy, pues ya le había anunciado yo hace un momento, va a hablar de lo que sucedió, va a ser un gran balance, un gran resumen de la 9ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para lo cual tenemos aquí con nosotros al vocero de esta feria, es José Ramón Narváez, que año con año pues hace ese papel de vocero y estar un poco midiéndole la temperatura, ¿no?, a la feria, sí, y pues conociéndola desde otro punto de vista. Por eso te hemos invitado, José Ramón, como siempre un gustazo. Gracias, Lucy, por estar aquí, me da mucho gusto. Es un espacio siempre de convivencia y para tratar estos temas que tienen que ver también con la cultura democrática. Si yo te preguntara cómo les fue en esta feria, ¿qué nos dirías del 1 al 10? ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien, la verdad. No quisiera calificarlo, ¿no?, porque la verdad es que son muchos factores los que convergen, pero digamos, en relación con otras ferias, por ejemplo, tuvimos muchísima asistencia de estudiantes de universitarios, de licenciatura, casi todos ellos, de los primeros semestres. Así que eso creo que fue mejor que otros años, porque pues los vimos en los auditorios, los vimos participando, los vimos interesados, incluso hasta yo pude entrevistar a algunos de ellos. Las actividades con los niños creo que también salieron maravillosamente bien. Hubo varias instituciones, la Corte, CIPINA, el INE, el propio tribunal, ¿no?, que interactuaron con las infancias, y esto es muy importante pues de cara al futuro, ¿no? Claro, entonces no la califiquemos, no le pongamos un número, exacto, pero sí se hizo más incluyente. Mucho más incluyente, de hecho. Porque, bueno, además de que el tribunal ha marcado esto como una política necesaria, pues vimos también, hemos tenido ya a gente con algún tipo de discapacidad visual, motriz. El tema de la paridad estuvo transversal a todo, ¿no? Entonces sí, los grupos, las minorías han estado presentes en esta feria a través de los stands, de las publicaciones. En las publicaciones lo podemos ver, en los foros donde, es más, en muchos foros han dominado mujeres, por ejemplo, ¿no? Tuvimos mujeres indígenas, el caso de Eufrosina Cruz, ¿no? Entonces yo creo que sí fue una feria mucho más incluyente. Mucho más incluyente, y también en el propio stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontramos un pequeño stand que tenía que ver todo con paridad, que tenía que ver todo con mujeres. Estaban los lentes violeta ahí en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto abona a lo que tú estás diciendo. Sí, también incluso hubo un módulo digital, porque obviamente los tiempos así lo requieren, y muchas de nuestras publicaciones, si no es que la mayoría, son open access. También ahí estaban los lentes violeta, porque pues parte de estas publicaciones, que la idea es acercarlas a la gente que pues quizá no puede venir a la feria, ¿no?, de forma presencial, pero pues siguen nuestras actividades a través de las múltiples plataformas que tenemos, porque están las de la editorial, están las de la Escuela Judicial Electoral, las del propio tribunal, y estamos hablando pues TikTok, Facebook, Twitter, ahora X, ¿no? Y en todos lados, en YouTube, en todos lados, pues está eso. Y ahí mismo, pues referimos a la videoteca, a la biblioteca, y por eso es que si querías venir y meterte también en este mundo digital, podías hacerlo a través de este módulo. Bueno, pues yo recuerdo cuando fue la primera Feria Internacional del Libro, estamos hablando de hace pues nueve ediciones. Sí. Evidentemente esta es mucho mejor por todas estas características, por todas estas variaciones que tú estás mencionando. No había redes sociales, no se incluían a las mujeres, no se pensaba tanto en los niños. Entonces esta sigue siendo una gran feria, sigue siendo cada día mejor. Yo creo que ese es el propósito de todo proyecto, ¿no? Seguir avanzando
e ir corrigiendo en el camino algunas cuestiones. Quizá la octava pues fue un poco más espectacular en el sentido de que hubo un dron, hubo como un poco más, hubo el multiverso que hicimos, ¿no? Pero ahora que está ya tan normalizado el uso de la tecnología, pues era más bien ya no darle tanto protagonismo a la tecnología, sino más bien a los contenidos que la tecnología nos proporciona. Y efectivamente a las personas que utilizan esas tecnologías y que acercan pues a grupos que, por ejemplo, bueno, las personas con alguna discapacidad visual, pues hoy pueden hacer lectura de casi todas nuestras obras, de nuestras sentencias, ¿no? A través de la tecnología y nos han estado siguiendo, ¿no? Esto es increíble, ¿no? En tiempo real te contestan, te responden, a partir de este cambio entre la lectura, ¿no? Lenguaje escrito y estos otros lenguajes que vamos descubriendo. Y bueno, también tenemos el programa académico, el programa cultural, las actividades que iremos revisando poco a poco a lo largo del programa. Si yo te pregunto, el programa académico y el foro que propiamente daba nombre, Foro Global de Democracia y Justicia Electoral, en menos de 2 minutos, ¿qué nos dices? Bueno, pues digamos que actualmente cuando pensamos el mundo, pues lo pensamos así interconectado a propósito de estas tecnologías. Entonces, este espacio pretendía, además de ser una feria, también un foro global. Entonces, cuando es un foro global, pues entendemos que se trata de incorporar también instituciones como la Organización de Naciones Unidas, hubo representación aquí, que entonces nos dicen cómo están esos temas de la democracia, de los derechos políticos, de la inclusión, de la paridad, en otros derroteros, ¿no? ¿Cuál es el parámetro internacional? ¿Qué programas se están llevando a cabo? Entonces, la idea es que aquí se discutieran esos temas. Y esos temas se discutían en formatos muy novedosos como el escuchatorio o los escuchatorios, ¿no? En donde, bueno, la idea es performáticamente decir, vengo a escucharte, ¿no? No vengo solo a hablar o echarme mi rollo, sino que realmente nos escucháramos entre las personas que participan. Y entonces aquí, pues, ese foro global cumple ese propósito. Ahí está la información de la Feria Internacional del Libro, la 9ª que lleva a cabo este máximo órgano jurisdiccional, mucha presencia de estudiantes, tanto en el Auditorio José Luis de la Peza como a través de plataformas virtuales. Iban siguiendo las actividades de toda la feria. Hay que decirlo, los libros del Tribunal Electoral son gratuitos, sí. Así es que si no puede venir o no pudo venir a Carlota Armero 5000 por uno de ellos, pues lo puede ver también de manera digital, porque ya abarcamos también esa modalidad para acercar los libros a la gente. Vamos a una pausa, José Ramón, es muy breve, regresamos. Con el propósito de promover la difusión del conocimiento jurídico electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a la 9ª Feria Internacional del Libro que se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre. Asiste y conoce el Foro Global de Democracia Electoral y de todas sus actividades académicas y culturales, con stands de 25 editoriales especializadas en el tema jurídico electoral. La cita es en Carlota Armero 5000 y en Virginia 68. Consulta programa oficial y horarios. Recuerda, toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puede adquirir sin costo y consultar en línea. Sí, porque también hacemos libros. 9ª Feria Internacional del Libro. Nos acaba de sintonizar, este es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema de este programa es la 9ª Feria Internacional del Libro de este máximo órgano jurisdiccional. ¿Quién asistió? ¿De qué se habló? ¿Qué libros se presentaron? Todo lo estamos conociendo a través de su vocero, José Ramón Narváez. Y qué valiente y qué bonita figura la del vocero, ¿no? Porque hay que estar entrevistando, hay que estar sacando esos comentarios que no se dijeron en la mesa, hay que estar, pues como decía yo hace un momento, midiendo la temperatura de la Feria Internacional del Libro con opiniones de las personas que vienen a la Feria Internacional del Libro como, digamos, panelistas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es esa labor?
Sí, bueno, pues primero es que yo soy, digamos, la cara visible, pero detrás hay un grupo tremendo de personas, es trabajo colaborativo entre diversas áreas del tribunal, ¿no? Comunicación social, documentación, la Escuela Judicial Electoral. Entonces, todas estas personas que están detrás, pues, están siempre creativamente generando estos foros, estos espacios, convocando a toda la sociedad civil, ¿no? A los estudiantes, y entonces nos da mucho gusto recibirles, y cuando están aquí, pues aprovechamos esa oportunidad para preguntarles, ¿no? Cómo ven el trabajo del tribunal, y qué haces piensan unas de las cápsulas. sentencias. Sí, es más, se hacen cápsulas, se hace un programa previo, estamos siempre ahí con y esto mismo lo aprovechamos, ¿no? O sea, va a haber semanas en las que sigamos hablando de lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro. Esa es la idea. La idea es socializar el conocimiento, esta idea de la sociedad del conocimiento. Así que tuve, pues, oportunidad. En algún momento se nos ocurrió que, pues, estando ahí esa gente, había que platicar con ellas más allá de la formalidad quizás del foro académico. Entonces, de manera un poco más coloquial, más ciudadana, les interceptamos ahí a la salida del auditorio José Luis de la Peza y les preguntamos cosas pues un poco más quizá en corto, como se dice, más personales, ¿no? Y pues así me ha tocado entrevistar a mucha gente. Por ejemplo, no sé, en la antigua edición, en la octava, don Sergio García Ramírez. Claro, que ya no está con nosotros. Y fue unos días antes de su partida. Y bueno, esas oportunidades que se presentan a veces así. Ahora Eufrosina Cruz, que es una rockstar, ¿no? Los estudiantes estaban vueltos La adoraron, locos. ¿eh? La adoraron, Sí. porque bueno, pues nos trajo la historia personal de su vida, de su lucha, desde su comunidad de Santa María Quegolani, ¿no? Todo lo que hizo para, pues, ser también en su momento vocera de un movimiento, ¿no? Activista, ¿no? Entonces, cómo se construye la historia de una activista política, la tuvimos aquí, ¿no? Y así entonces otras personalidades. En esa misma mesa estuvo Maite Azuela, después tuvimos a Daniel Malpartida, un colega peruano que es el presidente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, ¿no? Que es uno de los temas que ha estado como transversal a casi todo, porque evidentemente hoy ejercemos nuestros derechos político-electorales casi todo el tiempo a través de estos dispositivos móviles. Entonces, es un tema que preocupa, ¿no? El tema de la constitucionalidad, de los derechos, de la inclusión, de la justicia electoral, de la interpretación constitucional, que son temas quizá un poco más técnicos. Y luego me parece que también llamó mucho la atención, y las estudiantes y los estudiantes estuvieron muy atentos al tema medioambiental. Es correcto, sí. Me dio mucho gusto ver en el programa que se incluía ese tema. Y yo me pregunto, ¿pero cómo el Tribunal Electoral, el clima, el cambio climático, cómo lo abordaron? Fíjate que es muy interesante porque, claro, yo digo que desde una perspectiva minimalista, o sea, si tú solo te quedas con el tema de la basura electoral, pues es muy poquito, que de todas maneras hay que revisarlo porque no se cumple con todas las obligaciones que la ley marca, ¿no? Cuando dices basura electoral es todo lo que se quita después de la campaña. Exacto, Ajá. que tiene que tener una serie de características. Los materiales que se tienen que usar tienen que ser reciclables y toda esta cuestión. Es muchísima la basura que se genera. Pero la Escuela Judicial Electoral y el Tribunal en general ha venido reflexionando sobre este tema desde hace mucho, ¿no? La Corriente del Golfo, por ejemplo, nos trajo un documental donde se presentaba temas sobre esta cuestión. Pero más allá de eso, que es como lo evidente, lo que resalta también es que de alguna forma el fomento a la democracia, el que tú puedas ejercer tus derechos político-electorales, puede hacerte también tomar decisiones para favorecer el medio ambiente. Así que si tú tienes un derecho a la información política, por ejemplo, y sabes que hay agendas políticas que coinciden más con estos temas de sostenibilidad, pues entonces tú tienes más oportunidad de apoyar al medio ambiente de forma indirecta, vamos a decirlo así, ejerciendo tus derechos político-electorales, informándote, formando asociaciones que tienen que ver con esto, y esto, bueno, pues se llama democracia verde. Parece que es lo más novedoso, pero además lo más necesario, porque estamos casi al borde de la extinción y todas las instituciones nos debemos involucrar en este movimiento. Y también escuchaba por ahí alguna opinión que la democracia verde tiene que ver con que cuando tú vas a escoger a tus representantes, esos tengan políticas de medio ambiente, porque si no, bueno, entonces tú podrás pensar y decir muchas cosas, pero si quien te representa, quien ejerce el poder, no piensa democráticamente también en verde, pues ¿a dónde vamos a parar?
Exacto, es esta ecología política y tiene muchos nombres y la intención es justo lo que mencionas, ¿no? O sea, contagiar a las personas, sensibilizarlas, ¿no?, con estos temas y que entonces esté en todos los lugares. Yo creo que la coyuntura actual, incluso nuestro gobierno actual va en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos una presidenta que tiene estudios sobre ingeniería medioambiental, ¿no? Y también tenemos que pensar que aquí en el Tribunal Electoral pues tenemos una política de cero papel, ¿no? Sí. Entonces también estamos pugnando desde las instituciones electorales para que este México y este mundo sea mejor, porque ya no tenemos cambio climático, tenemos una crisis climática, desgraciadamente, ¿no? Sí, justo eso nos vinieron a contar, ¿no? Que, o sea, digo, temporada de huracanes, una destrucción en lugares que antes era inaudito que eso sucediera, ¿no? Calentamiento global, sequía este año, ¿no? O sea, no debemos minimizar este asunto y lo que podamos hacer desde la justicia electoral, pues lo haremos. Bueno, pues ahí está el papel del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, también en gobernanza climática, le mencionaban así a ese panel. Y continuaron los escuchatorios, continuaron las actividades de niños, de estudiantes, continuó todo, pero llegamos a la parte de la presentación de obras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Porque también hacemos libros. Y eso hay que destacarlo en una feria internacional, pues cómo no, si son nuestros pequeños bebés, ¿no? Que están viendo la luz. Sí, efectivamente, bueno, la labor editorial del Tribunal Electoral es impresionante. He tenido posibilidad de comentar con colegas de otros países y les admira, ¿no? O sea, y lo entienden perfectamente que México tenga esta preocupación por divulgar el conocimiento, incluso a veces hasta técnico, ¿no? Y entonces, pues tenemos la posibilidad de editar todas estas obras para acercar temas sencillos y complejos al gran público, ¿no? A través, pues, en principio de los libros impresos, que como bien dices tú, presentamos en esta feria, así nace la feria, ¿no? Y que tienen también su versión digital. Y que tienen también su versión digital. Y entonces normalmente pues están en estas presentaciones las autoras, los autores para resolver dudas, incluso hasta para autografiarlos, y de ahí salen otras sinergias para otras publicaciones, claro, ¿no? Tenemos una publicación muy importante este año, la Constitución de 1824, sí, a 200 años. Eso también vale la pena resaltarlo porque lo publica el Tribunal Electoral. Sí, pues digo, todo el mundo sabe que estamos ahora con una euforia sobre el constitucionalismo y entonces en esta también conmemoración de 200 años de lo que se considera por algunos el primer texto constitucional mexicano ya siendo nación independiente, hubo pues un evento y a partir de este evento hubo también esta publicación que reúne es un trabajo colectivo, ¿no? Que coordinó Jaime Cárdenas, el doctor Jaime Cárdenas, y entonces ahí se revisa este texto constitucional que ha sobrevivido y que ha cambiado. Y luego incluso también está por presentarse el Constitucionalismo Transformador, que es otro libro, digamos, sobre así como pasado, presente y futuro del constitucionalismo. A todos nos preocupa. Que lo ha dicho el magistrado Felipe de la Mata Pizaña en muchas ocasiones. Sí, es uno de sus conceptos. Es uno de sus grandes temas, el constitucionalismo transformador. Explícanos brevemente de qué se trata. Bueno, pues así brevemente dijéramos que nuestras naciones están pensando en sus elementos idiosincráticos para la construcción de sus propios constitucionalismos, ¿no? Entonces, a partir de esto que llaman pensamiento situado, o sea, es decir, desde nuestras circunstancias, cómo debieran ser las respuestas que damos a las demandas sociales para transformar a esa sociedad, ¿no? Entonces, es una sinergia que se ve pues muy adecuada, ¿no? Porque al final de cuentas la sociedad genera sus expectativas y el constitucionalismo tiene que ponerlas a disposición en un formato que pueda ser tangible. ¿Y qué mejor que una obra, un libro? Sí, exacto. Entonces el libro explica pues, las experiencias que se han dado sobre este tipo de constitucionalismo y cuáles van siendo como las reacciones contemporáneas en nuestro país. Y resaltar también el compendio de jurisprudencia y tesis del Tribunal Electoral 2014-2024. También un pedazo de libro, ¿eh? Sí, cierto, ¿no? Y o sea, nos estamos quedando cortos. Hay nos muchas, quedamos cortos, muchas democracia ilustrada.
Estrada, tenemos obras nuevas muy, muy valiosas y pues no nos queda más que, bueno, despedir este programa. Así es. ¿Qué nos dices en forma de resumen? Pues decirle a las personas que nos están siguiendo que entren a las plataformas que ya mencionamos de la editorial del tribunal, de la Escuela Judicial Electoral, del propio tribunal, ya sea YouTube, ya sea las redes sociales, y entonces chequen cuáles fueron las actividades de la feria. Si Que les se interesa. quedan ahí permanentemente. Se quedan permanentemente. Entonces, si yo me quiero aventar el foro de nuevo, quiero oír el webinar, quiero asistir a esta presentación del libro, pues ahí va a estar, ¿no? Eso no lo tenía la primera feria y eso hace ya lo muy valiosa esta feria Exacto. internacional como las que ya han tenido ese seguimiento digital. Bueno, José Ramón Narváez, siempre un gusto saludarte como vocero de esta feria Gracias, Lucy, internacional, por que tu también invitación. tuvo una vocera, ¿eh? Sí, Jessica Torres. Jessica Torres, aquí todo es paridad. Bueno, pues nosotros despedimos este programa, despedimos a José Ramón. Gracias, Lucy. Y ya lo sabe, le esperamos la próxima.